Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy sobre los mecanismos de transporte de agua en el sistema que va desde el suelo, por la planta, hasta la atmósfera. La primera idea que debemos alimentar con claridad es que en todo el sistema el transporte sigue mecanismos pasivos. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada uno de los casos hay una fuerza motriz que está representada por una fuerza de naturaleza biofísica, y el movimiento de agua va a ir a favor de un gradiente de una fuerza motriz que va a permitir que el movimiento ocurra. En todos los casos va a ser a favor de esa fuerza motriz. Para describir cada uno de los tipos de movimiento, además de la fuerza motriz, tenemos que tener en cuenta los condicionantes que hacen que ese movimiento para una determinada fuerza motriz sea más o menos intenso, que el flujo sea más veloz o más lento. A esas condiciones las podemos llamar o conductancia, y van a entonces aparecer en el numerador multiplicando a la fuerza motriz, o las podemos llamar resistencias, y estas van a aparecer en el denominador, dividiendo entonces, reduciendo el impacto de la fuerza motriz. Vamos entonces a ver cuáles son en concreto los distintos mecanismos de movimiento de agua. Por un lado podemos hablar del mecanismo de difusión en fase líquida, por otro el mecanismo de difusión en fase vapor, el mecanismo de flujo masal y finalmente lo que llamamos el mezclado turbulento. ¿En qué consiste el mecanismo de difusión en fase líquida? Es el que vamos a observar, por ejemplo, cuando el agua atraviesa la membrana de una célula, ya sea desde el exterior, es decir, desde el apoplasto hacia el interior, o desde el simplasto, desde el interior de la célula hacia el exterior, en una dirección o la otra, dependiendo de la fuerza motriz. ¿Cuál es la fuerza motriz en este caso? Es el gradiente de potencial agua. El agua se va a mover a través de la membrana siguiendo un gradiente de potencial agua desde la zona donde el potencial agua es mayor hacia donde el potencial agua es menor, donde la energía libre del agua es mayor hacia donde la energía libre del agua es menor. Esa es la fuerza motriz, el gradiente de potencial agua, la diferencia de potencial agua entre un punto y el otro dividido por la distancia entre esos dos puntos. ¿Cuáles son las condicionantes en este caso? Bien, el movimiento de difusión se va a producir a través de canales. ¿Qué son los canales? Son proteínas que atraviesan la membrana de un lado al otro, describiendo hacia su interior un poro, por donde el agua va a pasar, insisto, ya sea hacia adentro o hacia afuera. Estos canales se llaman aquaporinas. Entonces, ¿de qué va a depender la capacidad del sistema de transportar agua para una determinada fuerza motriz? Va a depender de la densidad de aquaporinas, es decir, cuántas aquaporinas se van a encontrar por unidad de superficie de la membrana, y por otro lado del estado de las aquaporinas. Ese poro, definido hacia el interior del canal, se puede abrir o se puede cerrar, dependiendo de regulaciones químicas que a su vez tienen que ver con el estado fisiológico de la célula. Y entonces, si hay más aquaporinas, y si las aquaporinas están más abiertas, la conductividad hidráulica va a ser mayor. Para una determinada diferencia de potencial agua entre un punto y otro del sistema, va a haber un mayor flujo de agua por difusión a través de la membrana. El segundo mecanismo que vamos a considerar es el de difusión en fase vapor. Este mecanismo ocurre desde el interior de las hojas, por ejemplo, de la zona que llamamos la cámara subestomática, que es simplemente un espacio entre células en el tejido, por debajo del estoma, por ejemplo, y asociado a o definido por las células del mesófilo de la hoja, quedan espacios de aire, donde hay vapor de agua. El vapor de agua puede migrar de esa zona en el interior de la hoja hacia el exterior, hacia la atmósfera. Eso lo va a hacer por el mecanismo de difusión. En este caso, ¿cuál va a ser el gradiente biofísico que va a generar el movimiento? La diferencia de concentración de vapor de agua entre la cámara subestomática, es el interior de la célula, el espacio
de aire en el interior de la célula y la atmósfera. Esa va a ser la fuerza motriz. Cuanto mayor sea la diferencia de concentración, a igualdad de otras condiciones, mayor va a ser el flujo difusional. ¿Cuáles son las resistencias al flujo de agua difusional en fase vapor? Tienen que ver, como en todos los casos, con el camino que el agua en fase vapor debe recorrer para pasar del interior de la cámara subestomática hacia la atmósfera. Entonces vamos a hablar de una resistencia foliar, y eso va a poder discernirse entre una resistencia estomática, si es que precisamente el vapor de agua sale por el estoma, y si los estomas están cerrados, va a poder moverse vapor de agua con mucha más dificultad a través de la epidermis, y esa la vamos a llamar resistencia cuticular. Entonces hay ahí una opción en paralelo, que el agua salga por los estomas, y vamos a hablar de la resistencia estomática, o que salga por la cutícula, y vamos a hablar de la resistencia cuticular. Una vez que atraviesa el límite de la hoja, se va a encontrar con la primera capa de aire, y esa primera capa de aire está bien adosada, bien pegada a la hoja, y por lo tanto está como en el reparo de la hoja, no está quieta porque se está desplazando horizontalmente de forma paralela a la superficie de la hoja, pero no se desplaza en la dirección del movimiento del vapor de agua. Entonces, en esa parte sigue el movimiento difusional, y vamos a hablar de la resistencia de la capa límite. ¿Qué es la capa límite? Precisamente esa masa de aire asociada a la superficie de la hoja, por donde el vapor de agua se tiene que alejar hacia el cuerpo de la atmósfera por difusión.